satisfacción estar aquí presentándola. Voy a hacer una breve semblanza del currículum de los protagonistas, pero os digo que es todo lo que está, pero no está todo lo que es, porque su vida laboral y profesional es mucho más larga de lo que yo os voy a contar. Pero va a ser un resumen, un extracto para que los que no los conocéis personalmente pues tengáis la oportunidad de conocerlos un poco más. Voy a empezar por el autor, por Juan Montoro. Y bueno, pues él pasó por la Escuela de Arte Dramático de Murcia y por el aula de teatro de la universidad, también de aquí de Murcia. Por entonces no se le ocurría que podía expresar algo dentro del teatro más que desde el mundo de la interpretación. La colaboración en pequeñas compañías acrecentó su amor por el teatro y se tradujo en un deseo de conocerlo en todas sus facetas. Unos años de encierro interior, al final de la veintena, le acercaron a la escritura. Tras esa travesía por el desierto, entró en los 30 con muchas ganas de abrirse al mundo y expresar a través del teatro escrito. Participó en talleres con José Ramón Fernández, José Sanchís Sinisterra, José Manuel Mora, María Velasco y Paco Becerra, entre otros. Desde entonces ha estrenado varias obras con distintas compañías: Nacho Vilar Producciones, Alquibla Teatro, Abata Teatro, ICIA y Compañía Ferroviaria son algunas de ellas. En 2012 creó, junto al director de escena Joaquín Lisón y la performer Erika Trejo, el laboratorio escénico Los Menos. En la actualidad su trabajo dramatúrgico se desarrolla en 3 vertientes: teatro familiar, histórico y contemporáneo, en un sentido amplio y de juego de lenguajes. 2 de sus producciones, Bailando con Lobas y Crudo Ingente, han sido recomendadas por las comisiones artísticas de la Red Nacional de Teatros. En 2018 fundó el Teatro del Limo y su último espectáculo, Preparados Vivos Ya, es la segunda producción de la compañía Teatro en Vilo, fundada por él mismo en 2020 y en la que dirige y escribe sus propias obras. En sus propias palabras, su escritura teatral la define así: aprehensión del mundo. Quiero que todo me interese, que todo me toque y me conmueva. Escuchar, comunicar. El mayor ejercicio es acotar, definir, delimitar, dejar algo de lado, todo lo demás, a alguien, el resto de la humanidad, para centrarte en algo. De acuerdo, hay algo de sufrimiento, y cuando lo haya conseguido, cuando haya decidido qué es sacrificar, qué será la mayor parte del mundo, intentar que a nada de eso que se ha quedado fuera le sea ajeno aquello por lo que me he decantado, y que de alguna manera aquello por lo que me haya decidido contenga todo lo demás. Bueno, es una definición grande, grande y poética de su escritura teatral, ¿no? Y también lo define a él como persona. Y bueno, pues supongo que con estas pinceladas lo vais a conocer un poco mejor. Y ahora voy a hablaros también un poco de Jorge Fullana, profesor de la ESAD, compañero, y bueno, pues también muy querido para mí. Jorge Fullana es director, escenógrafo, iluminador y videoartista, profesor en el Departamento de Plástica Teatral en la Escuela Superior de Arte Dramático. Entre su formación destaca Máster de Artes Escénicas por la Universidad de Murcia, titulado en Arte Dramático, especialidad en Dirección Escénica por la Escuela de Arte Dramático de Murcia, e Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. De 2006 a 2010 inicia su labor como docente y director teatral en las agrupaciones de teatro de la ONCE de Cartagena y Murcia. Durante 2006 y 2007 forma parte como actor de la Compañía Internacional de Comedia del Arte en Trento, Italia. En 2008 entra a trabajar en el Centro Educativo Severo Ochoa de Murcia y pasa a codirigir el grupo de teatro Percuseve junto a Miguel Sáez, llegando a ganar el Premio Nacional Buero Vallejo al Mejor Montaje 2014 por El ritmo de los tiempos 21.0, entre otros. Del 2010 al 2015 dirige el grupo de teatro aficionado UG Teatro, consiguiendo distintos premios como Mejor Montaje y Mejor Dirección en la Muestra de Teatro de Gijón 2012 por El Parque de los Locos,
mejor montaje en la muestra de teatro de Moguer de Juegos Prohibidos. De 2011 a 2012 trabaja como ayudante de dirección de la compañía profesional Distrito Producciones, dirigida por Javier Soler, participando en el montaje de Metro y Los dos gemelos venecianos de Carlo Goldoni, coproducción con el Festival de Teatro de San Javier. En 2012 y 2015 participa también como ayudante de dirección en las lecturas dramatizadas organizadas por el Teatro Circo de Murcia, 12 hombres sin piedad, dirigida por Javier Mateo, Derecho a morir, dirigida por César Oliva, y Dron, dirigida por Javier Mateo, donde también participa como iluminador y videocreador. En 2011 funda la compañía de teatro Espacio Marginado. Entre sus montajes dentro de la compañía destaca La Dama Boba, versión para no versados, adaptación del clásico de Lope de Vega para público juvenil, o Espérame en el cielo, o Mejor no, de la dramaturga murciana Diana de Paco, en coproducción con el Centro Párraga. En 2017 realiza la ayudantía, escenografía, iluminación y videoescena de Yerma, de Doble K Teatro Producciones, dirigida por Javier Mateo, llegando a ganar los premios Azar a Mejor Iluminación y Mejor Escenografía. En 2017 participa como actor y realiza la escenografía de Extinción, escrita y dirigida por Luis Masoriano, llegando a ganar el premio Azar a la mejor escenografía. En 2018 realiza la escenografía y la iluminación de Enrique IV, dirigida por José Bote, y acaba de realizar el diseño de escenografía para la nueva producción de Teatro de la Entrega para este abril de 2021. Desde 2015 trabaja con Nacho Vilar Producciones y entre sus montajes como director dentro de la compañía destaca Un racimo de pícaros y otro Quijote más, obra que nos ocupa. Adaptaciones de los clásicos españoles realizadas por Juan Montoro. Bueno, no he leído bien el título de la obra porque es Otro Quijote más. Es una pregunta y ahí queda en el aire. Además, trabaja como iluminador y videocreador en El flautista de Hamelin, dirigido por la que os está hablando, y en abril de este año, 2021, estrenará un nuevo proyecto como director y escenógrafo que cuenta con un documental y una obra de teatro, Pedro Cano, Pintar el viaje. Bueno, y como os he dicho, es todo lo que está, pero no está todo lo que es, porque aquí también puedo decir que se le ha olvidado o que no ha nombrado, también hizo conmigo, hicimos juntos, hizo el videomapping de un auto sacramental que yo hice, y bueno, pues y muchos otros trabajos que han quedado en el tintero por no extendernos en el tiempo. También permitidme que le dé la bienvenida también a mi querido Sergio, protagonista de la obra que esta noche de la que vamos a hablar, y bueno, un protagonista, pues ya os digo, entrañable, y bueno, y su talento queda ahí en el escenario. Si me permitís, para empezar a hablar del tema, hablar de la obra en cuestión, pues se me ocurre una pregunta que es obvia desde luego, pero que no por eso deja de ser importante. Y es, ¿por qué Jorge y por qué Juan otro Quijote más? ¿Por qué otro Quijote más? ¿Qué es lo que tiene este personaje que nos embauca, que hace que queramos seguir hablando de él, que queramos seguir, pues eso, buceando en su poesía? Y ahí queda. Y ya pues Juan o Jorge, el que queráis, el que Ahora, quiera primero. ¿me escucháis? Sí, sí, Juan, se te oye. Hola, yo también a vosotros. Gracias por tu presentación, pero no me veis. Estoy intentando solucionarlo y nada, la cámara dice que está todo bien, que está activada, pero no es así. Bueno, pues mira, el otro Quijote más está en los teatros por el productor, que tenía ganas de... Bueno, él vivió algunos años en la Mancha, bueno, no hay que haber vivido en la Mancha para enamorarse del Quijote. El caso es que él fue quien nos lo propuso y bueno, y como tú has dicho ahí en lo que has leído sobre mí, ¿no? Era casi lo que nos planteamos era acotar, ¿no? Porque el Quijote es tan grande, tan inconmensurable, ¿no? Abarca tanto que había que centrarse en algo. Entonces, en una reunión que tuvimos productor, director y yo, estuvimos, ¿no? Salió ese tema
por supuesto que salió ese tema, y se decidió centrarnos en la segunda parte. Y, Jorge nos lo propuso y nos pareció muy bien porque es la menos conocida, la menos transitada también en los escenarios, y allá que fuimos. Claro, que no había que partir de la primera, ¿no? Que estuviese todo el Quijote ahí, no hacer ahí, no contar la segunda sin la estela de la primera. Y eso también era bastante importante. ¿No? Y allá que nos lanzamos. Luego, ahora ahondaremos más en todo lo que hay en esa segunda parte. Que hable Jorge, que hable Nacho. Sí, la idea de centrarnos en la segunda parte era sobre todo, a mí me apasiona la segunda parte y me parece que a la hora de plantear el montaje también estaba planteado un poco para que el público juvenil lo pudiese ver o lo pudiese captar. Y a mí me parecía que en la segunda parte había una cosa extremadamente moderna, también parece que es como la menos contada y es sobre todo el tema de la ficción dentro de la ficción. Me encantaba que de repente el Quijote, antes de salir, sobre todo releyendo otra vez el Quijote, esta idea de que el Quijote nada más que empieza la segunda parte le dicen que su obra, o sea, que existe un libro por ahí que van dando, que es el Quijote. Y es como, ya han contado mis andanzas. Y entonces, esa idea de metaliteratura que hace, me parecía que funcionaría muy bien dentro del teatro. Y luego todo el discurso que se abre sobre la ficción, o sea, sobre la famosa cueva de Montesinos y cómo de alguna forma esa relación que hay entre el Quijote y Sancho se va mezclando en la idea de ficción. O sea, cómo de repente el Quijote, que es un personaje que ve molinos, o sea, que ve gigantes donde hay molinos y tiene esta cuestión siempre de ficción encima, pasa también a las manos de Sancho. Y como finalmente en la escena de Clavileño, Sancho volando por los aires se quita la venda, mira lo que ve y hace de Quijote. Y de repente dice, pues yo veo unas cabritillas que por el cielo van volando. En realidad lo está mirando con sus ojitos. Y finalmente caen los dos al suelo. Y el Quijote y Sancho empieza a decir, porque yo he subido y he mirado y he visto y tal. Y el Quijote le dice, mira, tú estás loco de la cabeza, que es gracioso esa inversión que tiene el Quijote de tú estás loco de la cabeza, lo que has visto no puede ser verdad. Y hacen una explicación que a mí me encanta sobre la ficción, que de repente dice el Quijote, si tú quieres que te crean lo que tú viste en el cielo, créete yo, cree lo que yo vi en la cueva de Montesinos. Es como, la ficción es un pacto entre varias personas y es un juego. Y eso me parecía una explicación muy chula del teatro. Es como, eso es lo que es el teatro. Al fin y al cabo, un pacto entre público y entre espectadores en los cuales todos creemos en ese momento que los molinos son gigantes. Esa idea de alguna forma, creer que lo que estás viendo encima del escenario es un mundo alternativo que hemos creado, que eso es la ficción, y disfrutamos dentro de ese mundo alternativo. Eso era como la base temática que nos gustaba como mucho trabajar sobre ella. Y luego todo también es verdad que hay como un hilo argumental en la obra, evidentemente, o sea, una línea argumental que es que el Quijote tiene que volver a su casa. O sea, todo el rato están como diciendo tiene que volver a su casa y es la cuestión un poco del Quijote. La familia sale, los nobles salen, todo el mundo sale a buscar al Quijote para que vuelva a su casa. Y evidentemente volver a casa es morir, o sea, volver a casa. Y a mí me hacía bastante gracia matar al Quijote al final. O sea, me refiero, quería hacer la muerte del Quijote al final y hacer todo ese como ritual de muerte del Quijote. No sé si por mi situación familiar en aquel momento, pero me parecía que tenía como ganas de hacer esa escena. Y nada, eso como motivaciones iniciales. Bueno, aprovechando que tenemos aquí al productor, que es verdad que también figura fundamental, pues que él nos cuente también por qué se le ocurre a él que el Quijote podía ser un personaje interesante para llevarlo a la escena. Bueno, que comercialmente tenía posibilidades y que podía ofrecer un producto que le interesase al público en general. Bueno, veníamos de un racimo de pícaros, el anterior trabajo que había dirigido Jorge. Yo he visto bastantes montajes sobre el Quijote, pero ya hacía mucho tiempo que no se hacía una revisión de Quijote. Bueno, miento, Ron Lala acababa de hacer también Cervantina, pero creí que era el momento. Quizá también por lo que dice Juan,
por mi unión, por otra parte, esa parte del corazón que tengo manchego, ¿no? Entonces era un homenaje a ese lugar donde yo he vivido no mucho espacio de tiempo, pero sí muy intensamente, ya que fue mi adolescencia, ¿no? Y así lo propuse. Y a partir de ahí, como sabéis, los que habéis trabajado conmigo, la verdad encarna, suelo dejar bastante mano libre para que los directores ya a partir de esa idea vayáis hacia adelante. Muy bien. Oye, eso es muy de agradecer, lo digo por apostillarle eso a Nacho, es que eso Nacho lo hace muy bien, no solo la libertad, sino sobre todo la confianza. O sea, y eso es muy importante a la hora de hacer cualquier cosa, no solo que te dejen hacer lo que quieras hacer, sino que además la persona que te está produciendo a la hora, además confía que lo que estás haciendo es algo que es bueno y que va a salir bien y que te apoya, con lo cual te tranquilizas para decir, venga, va, voy a probar, voy a hacer esto es raro, pero lo voy a probar, no me van a venir aquí diciendo, uy, ¿qué estás haciendo? Eso está muy bien. Absolutamente, absolutamente, sí. Bueno, pues a pesar de la cara de palo que pongo en los ensayos, ¿verdad? De Mojama, pone una cara de Mojama, viene al ensayo, pone su cara de Mojama y ya directamente da igual, o sea, le puede haber parecido la mayor maravilla del mundo mundial lo que estamos haciendo ahí, que el tío no cambia ni media ceja. Pero bueno, cuando ya lo conoces ya no te asusta, ya te da exactamente igual que venga o que no venga, porque total, va a ser inexpresivo. Si no veis que me gusta eso y vais hacia ese lado y tal y cual y no sé qué, bueno, ya, pero que te guste algo, ¿no? Por lo menos media mueca o algo así, que digas, vamos para allá. Un poquito de expresividad, sí. Bueno, la idea es que esto se convierta en un coloquio, en un diálogo, entonces si queréis pues, preguntarle, pues yo creo que es lo más interesante. Si no, yo tengo preguntas, ¿sí? Yo tengo para seguir, pero... Juan, ahora te vemos perfectamente, pero dale al micro, que lo tiene cerrado. Hola. Ahí estás. Hola, ahora te vemos y te oímos, fenomenal. He cambiado de dispositivo. Me he acordado de que tenía la tablet y entre tanto la he encendido, que nunca me había conectado por Zoom por la tablet, porque es nueva, pero bueno, ya está, era la primera vez. Tenía que ser hoy. Genial. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Comentar algo del espectáculo? Si no, yo sí que quiero preguntar, Jorge, en particular al director, a mí, bueno, pues la dirección me ha cautivado, y cómo surge esa primera imagen tan potente, con ese aire oriental, ¿en qué te inspiras para darnos ese golpe de efecto nada más empezar la función, por ejemplo? Vale, lo explico y Oriol lo tengo aquí delante y he hecho como el gesto de preguntar. Lo digo porque luego le pasamos si eso la palabra a Oriol. Vale. Los que tienen mascarilla están conmigo aquí en clase, que tenía clase yo a mitad, ¿vale? Vale. Pero mira, te agradezco la pregunta porque yo me refiero que al principio, en las conversaciones que tenemos Juan y yo sobre el montaje, porque a veces las cosas van como van, pero en este caso en el montaje, como Nacho nos lo presenta a los dos a la vez, con lo cual hay como unas conversaciones iniciales con Juan a la hora de presentar el proyecto. Y estuvimos como... Los dos teníamos bastante claro que había que contar la segunda parte del Quijote, pero ¿cómo no contar los molinos de viento si estás hablando del Quijote? ¿Cómo no contar las ovejas? ¿Cómo no contar...? Y esta era como diciendo, bueno, pero no podemos contar el Quijote entero, nos centramos en la segunda parte. Entonces ahí es cuando dijimos, bueno, va, Juan, la segunda parte, pero vamos a hacer como cachitos de la primera parte. Entonces yo le pedí como cachitos de la primera parte. Y había muchos cachitos, y recuerdo que hicimos varios y luego hicimos como una selección de los cachitos que iban a aparecer. Y yo releyendo el Quijote es verdad que tenía como la imagen muy clara. A mí me gustaba mucho dentro de este juego de la ficción el juego de narradores. Entonces aparece la figura de Cidiametes Benengeli todo el rato, como esta idea de... Porque eso, cuando te hablan del Quijote no queda claro, pero cuando te lees el Quijote, cada vez que empieza el Quijote dice, como dice Cidiametes Benengeli, o sea que el Quijote siempre empieza con la narración de este narrador ficticio moro que supuestamente escribió probablemente pues, para salvar la Inquisición o para salvar las críticas de meterse con la Iglesia y demás por parte de Cervantes. Y vino esta imagen probablemente de algún viaje que hice yo a Turquía de los, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman los bailarines, pero estos bailarines sí, que van girando, los terbiches, sí,
que van girando. Entonces vino la imagen de la falda esa que giraba y me hacía gracia que eso fuera el molino. Entonces, de alguna forma, la idea era como diciendo, bueno, vamos a sacar el molino en la escena 1 y nos lo quitamos de en medio. Es como diciendo, todo el mundo está esperando el molino, pues lo primero que vamos a hacer es el molino. Que el molino, por cierto, en Cervantes es una historia muy pequeñita, pero se hizo muy famosa, pero muy cortita. Entonces, la idea era empezar con el molino y no perder ese marco como árabe durante toda la obra, con lo cual el narrador que está por encima de todos es Cervantes. Pero justo por debajo de Cervantes hay como un halo árabe a todo. Entonces nos pareció que el espacio sonoro, que magníficamente hizo David Terol, enmarca todo el árabe y de alguna forma es este personaje que va a empezar y va a terminar, va a empezar la obra y la va a terminar con el canto ese final, y luego el Cide Hametes se va a convertir en Cervantes personaje, que también existe en el Quijote. O sea, no es una cosa que nos hayamos inventado, sino que existe el Cervantes personaje, se habla de él, se le critica, que muchas veces, el otro día estaba sentado en Molina viendo la obra y pensaba, hay que ver esta primera escena en la que uno se mete con el Quijote, pero no hemos sido nosotros, es Cervantes el que se mete con el Quijote. O sea, que ese metateatro, esa metaliteratura que hace, que Juan la enmarcó también en esa primera escena, es una cuestión del Quijote. Muchas veces, cuando miraba la obra, por eso al final se saluda al Quijote, o sea, se saluda o de alguna forma los primeros aplausos entendemos que son para Cervantes. Cuando salen a aplaudir, hacen así la mano y señalan el Quijote como diciendo, bueno, el porcentaje más amplio de gloria de esto es el señor Cervantes que ha hecho el Quijote, ¿vale? Y bueno. Aparece Cervantes también como traductor. Él se pone también a veces como traductor de la obra escrita por Cide Hametes Merengali. Sí, y en ese juego el Cervantes estaba apareciendo y desapareciendo del Quijote continuamente. Se esconde, luego aparece, se esconde. Por eso, cuando Jorge fundió o encarnó el Quijote en Sansón Carrasco, de pronto como que todo tenía sentido, porque no están... ¿no? Todo esa, el que has dicho, Jorge, del teatro dentro del teatro, Cervantes tan presente pero a la vez escondiéndose, estaba ahí, de pronto lo vimos claro. Sí, ¿no? Es el desdoblamiento de Sansón y Cervantes. Y hay un cambio que creo que fue un buen hallazgo en las conversaciones estas que tuvimos así iniciales, fue el encontrar que también la cueva el momento del Maese Pedro, el retablo del Maese Pedro, lo que se vería no es la historia del caballero del Maese Pedro, sino lo que el Quijote vería sería a sí mismo, reflejado en los miles Quijotes que han sido de él. Entonces hay como un audiovisual que no enseña un Quijote, sino enseña como 1000 versiones del propio Quijote, con lo cual el Quijote se ve a sí mismo, que es lo mismo que hace el Quijote con la historia original del Maese Pedro, pero aquí era como, bueno, vamos a hacer... La idea era, si Cervantes juega esto, nosotros jugamos más. O sea, si Cervantes juega al metateatro, nosotros más. Más aún. Claro. Y recuerdo perfectamente cuando llegó ese momento, ese hallazgo, como tú dices, pues estábamos buscando que se dijeron, ¿no? que en nuestra versión apareciera el inicio del Quijote, en un lugar de la Mancha, y buscando, indagando en cómo, ¿no? que apareciera, que estuviese ese momento, llegó a través del metateatro. Sí, porque era muy bonito, ¿no? Sí, fue bonito. Era difícil huir de los greatest hits. O sea, cuando haces esto es como cómo no pones en un lugar de la Mancha, o sea, cómo no metes o cómo no pones, o sea, es como difícil hacer el Quijote si no metes. Y la verdad es que, como dice Juan, fue un alegre encuentro ver que en un lugar de la Mancha iba a entrar ahí, o sea, en ese lugar en particular. Y el inicio de la obra, lo digo por retomar la pregunta, fue de las cosas más divertidas de hacer y de las más costosas. O sea, nos costó mucho hacer como toda esa velocidad, el otro girando, Sergio saltando el a la vez que se quitaba el vestuario. Y luego yo también creo que en esa primera escena gran parte del mérito es de David Terol. O sea, que dibujó, pintó cada uno de los espacios con un espacio sonoro completamente distinto, y solo con el espacio sonoro ya te remite a un lugar más lento, un lugar más rápido, un lugar más cómico. O sea que yo creo que ahí tiene mucho que ver que David con su maestría haciendo el espacio sonoro. Sí, pues Oriol, ¿tú querías preguntar? Sí, hola. A mí es que
Me chocó mucho la idea de ver tanta geometría. Estamos aquí en un... No. Que me chocó mucho. Mucho, 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 mucho. Nada. Hola. Te va a acoplar. Vale. Ah, vale. El micro. Nada, medio segundo que pregunta desde aquí. No, vente por aquí y preguntas. Esto es MetaZoom. A ver, que esta pregunta no sé muy bien de quién fue decisión de incluir los elementos geométricos a tantos. O sea, en plan, el más en el título es lo primero que a mí me choca porque veo lo rústico del Quijote, yo me imagino las letras y me ponen un símbolo matemático. Entonces a mí eso, como igual la idea fue de Jorge, no lo sé, como que lo geométrico estaba muy presente, ¿no? El mostrenco escenográfico que se cambiaba desde el círculo al cuadrado, la geometría era como la apuesta plástica, la apuesta estética, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, no me lo hubiera imaginado así, por eso quería preguntar cuál fue el razonamiento para llegar hasta ahí o el proceso. Vale. Hay una explicación a priori y una explicación a posteriori, me refiero, que hay como por qué salió y finalmente por qué luego todo quedó en su sitio. La escenografía se basa en dos cosas. Una en una frase que dice en el Quijote, que estaba en el texto, pero que no pusimos, que estas cosas me hacen mucha gracia, o sea, que finalmente cayó del texto, que ya no me la sé muy bien de memoria, pero hace así como... yo he venido a este mundo de hierro para resucitar en él la edad de oro. Yo he venido a esta edad de hierro para resucitar en ella la edad de oro. Y es una frase que a veces la proyectamos en el telón. Cuando jugamos a telón cerrado o algo así, la proyectamos, la tenemos guardada. Entonces, de ahí vino la idea de que el Quijote naciese en la edad de hierro, quiere decir a día de hoy. O sea, que el Quijote naciese hoy. O sea, no naciese en su tiempo, sino naciese hoy. De ahí que Cervantes, el vestuario de Cervantes, es un vestuario actual. Entonces, cuando se viste Cervantes de cosas y se transforma en cosas, se transforma con un vestuario a día de hoy, con su juego de blancos y negros, pero a día de hoy el vestuario. Y además, nada más disfrazarse, se quita la gola. Es como diciendo, bueno, voy a pasar al mundo de hoy y al final de la obra se vuelve a la gola porque se vuelve al Quijote. O sea, se quita la gola y se vuelve al Quijote. Entonces, hay un suelo metálico grande, rectangular, para hablar de ese mundo actual, un poco día de hoy, geometría y tal. El módulo viene de la cueva de Montesinos. A mí me vino la imagen del Quijote descendiendo a la cueva de Montesinos, me parecía principal la idea de que eso fuera el elemento como él cayendo a la cueva de Montesinos. De ahí vino un poquito la idea de que nos hacía falta una cueva, un círculo, algo por el estilo. Y luego, jugando un poco, apareció ese dibujo, o sea, dibujando un poco, apareció ese dibujo, y luego que evolucionó un poco a las runas estas árabes que lleva incrustadas, y a que ese elemento formase todos los elementos siendo de madera, de forma que era el contraste con el mundo metálico, o sea, era el mundo de la ficción, de forma que ese elemento fuera el que jugase a todo lo que iba a pasar después, que era el Quijote. O sea, me refiero, ese elemento de alguna forma de madera de antepasado, en contraste con este elemento metálico que es el presente, y que jugase a generar todos los espacios, que los dos elementos principales que genera, evidentemente, es la cueva de Montesinos y Clavileño, que vienen atados por ese comentario que he hecho antes de la cueva de Montesinos es para el Quijote lo que para Sancho es Clavileño. Con lo cual esos dos elementos quedaban como muy conectados. Y finalmente hay una pequeña metáfora en la obra y es que el Quijote muere debajo de la cueva de Montesinos. O sea que al final de la obra teníamos como muy claro que el Quijote iba, o sea, que la estructura tenía que quedar alta, no abajo. Hay cosas que no hemos podido hacer con la estructura porque era difícil de hacerlo en los teatros y tal, pero es verdad que la idea final era, finalmente tiene que morir dentro de la cueva de Montesinos porque él básicamente se quedó en la cueva de Montesinos, en la idea de la ficción. No sé si he contestado a la pregunta. Vale.
Si quieren preguntar, vienen por aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, Rocío. bueno, lo primero, daros la enhorabuena a los 4 por vuestros respectivos trabajos. Yo la vi en el estreno, no la pude ver este viernes, pero me resultó maravillosa, sobre todo la poética que decía Encarna, tanto desde la perspectiva de la dirección, de la perspectiva del texto, el trabajo de interpretación también me gustó muchísimo. Yo sí quería simplemente, había estado comentando antes sobre lo que fue el proceso de esas reuniones iniciales, ¿no? Esa puesta en común después de la propuesta de Nacho. ¿Cómo fue la evolución de ese proceso? O sea, una vez que ya más o menos asentáis las bases, Juan se va a escribir, ¿cómo afecta luego durante el proceso? ¿Cómo evoluciona el texto? Como director, Jorge, tú también, ¿no? El tener ahí al dramaturgo, aunque vamos, que yo estoy segura que Juan es un dramaturgo muy fácil de trabajar con él, pero bueno. Muy generoso, muy generoso. Muy generoso, muy generoso. Estoy sorprendida por la barba, Juan, hace mucho tiempo que no te veo. No, bueno, pues nada, pues, es de hace un mes. pues yo digo, madre mía. Es así de frondosa, pero... La última vez no poco. tenías barba y tenía el pelo más largo. Mucho más largo. Pues nada, un poco que nos comentéis un poco cómo fue ese proceso, el proceso de creación, cómo afecta el tener al dramaturgo ahí, también desde la perspectiva de la dirección, cómo cambia, cómo evoluciona desde los planteamientos iniciales que hubierais hecho, cómo evoluciona luego ya una vez que te pones ya a trabajar. Bueno, pues empiezo yo con esta pregunta. Pues mira, si tenemos esa primera reunión, sentamos las bases y efectivamente yo me voy con esas notas que tomo ahí, me encierro, me voy a trabajar, ¿no? A leer el Quijote, a indagar. Bueno, seguimos hablando porque Jorge, por su lado, también está haciendo ese trabajo ¿no? de indagar, me pasa material, me pasa vídeos de profesores de la universidad. Bueno, anteriormente, hacía 2 o 3 años, si del estreno hace 2, hace 3 del proceso, pues no sé si era 4 o 5 que hubo en la ESAT, un congreso sobre Shakespeare y Cervantes. Estuvimos ahí los dos, ¿no? Así que parecía que todo nos llevaba a que hiciésemos un Quijote, ¿no? En escena. ¿No? Nos intercambiábamos material, mira, he visto este artículo, he visto esto en YouTube, nos lo pasábamos. Y bueno, como ya llevábamos, cuando hicimos el Quijote ya llevábamos algunos trabajos Jorge y yo, y hay confianza. Yo establecimos ahí unos 5 o 10, no recuerdo exactamente, yo le pasaba material sin necesidad, si él quería hacer un feedback ya, ¿no? Si él quería responder, lo hacía, y si no, yo continuaba. Aparte de esas bases, yo cogí ahí unas cuantas ideas que para mí eran muy importantes, era, ¿no? Hacer ese Quijote crepuscular, ¿no? Como, ¿no? La muerte muy presente, acercándose, consciente o inconscientemente, el personaje de Quijote va hacia la muerte, ¿no? Eso estaba muy claro, la enajenación, la fantasía, indagar en los fantasmagóricos, indagar en todo, ¿no? En todo lo que hemos dicho ya, que ha contado Jorge, del metateatro. Es que como en el Quijote hay tantas formas narrativas, está casi todo, ¿no? Incluso, esto no lo he pensado aún mucho, pero digo, seguramente está también la autoficción, ¿no? Que la trabajamos ahora mucho, parece que la acabamos de inventar. No lo he pensado del todo, ¿no? Pero se mejor merece ahí un ensayo de la autoficción en el Quijote. Ya lo pensaremos. No sé, es que es tan rico. Yo no lo había leído desde los tiempos de instituto, ¿no? Cuando era obligatorio, tenía pendiente volver a leerlo ya de más madurito, y fue un placer volver a hacerlo sabiendo que además estaba haciendo una versión para el teatro. Y en el proceso, pues había el texto, ¿no? Había más, luego ¿no? Jorge indudablemente ahí dirige, a la vez que está haciendo también dramaturgia, porque va quitando cosas. Mira, Juan, esta escena es preciosa, pero no entra porque se nos va el tiempo. Esto se va a caer por tal motivo. Bien, sí, esta escena, aquí podemos ahondar más en este aspecto, lo hablamos, yo escribo, le paso propuestas, volvemos a hablar. Así, mira, por ponerte un ejemplo también, ¿no? de la dramaturgia conforme va en el proceso de ensayos, la escena de los 3 caballos de madera, no sé si la recordáis, que es así, ¿no? Como la más onírica, esa escena, en mi primera versión, habría
era la primera escena de Otro Quijote más. Y ¿no? Pues luego hablando con Jorge, él la vio más adelante y cobró muchísimo sentido que estuviese ahí. Bueno, si habéis visto la obra recientemente, lo veréis, ¿no? Como justo en ese momento es clave para lo que vamos a ver después. El sueño, ¿no? Esa escena enlaza con el sueño de Sancho Panza, donde volvemos a estar en ese terreno, ¿no? De arenas movedizas, de la realidad, la ficción, los sueños. Me encantó que fuese ahí o sea, todo esto lo cuento por lo importante que es la comunicación durante el proceso, ¿no? Que aquí no entregamos un texto y ya está, ¿no? Seguimos hablando porque yo siempre lo digo, bueno, lo digo algunas veces cuando me preguntan, yo ya desde hace tiempo tengo muy claro de que escribo para la escena, entonces estoy al servicio de la escena. Entonces tengo que hablar con el director, bueno, si él quiere, claro. Y como en este caso queremos todos, pues lo hacemos. Sí, Juan en eso es muy generoso y tiene esta cuestión de dramaturgo. O sea, me refiero de escribir para la escena y que funcione en la escena. Entonces, muchas cosas que uno escribe en su casa sentado en la mesa, luego en la sala de ensayo empiezan a funcionar. Entonces, yo tengo la tranquilidad que sé que Juan ha escrito una cosa para que nosotros la utilicemos como herramienta, no como fin. Porque hay veces como, uy, se me queda largo, uy, o no sé qué, o esta escena, entonces vamos incluso cambiando cuestiones de sitio, pero porque de repente en la escena resulta que, oye, pues resulta que Sergio ha hecho un gran trabajo y con una frase te dice dos. Entonces, todo eso luego, yo soy muy bueno, con los años me voy intentando hacer que el texto se imprime como una especie de hoja que lo llamamos texto de trabajo durante la primera semana. Intentamos que la segunda semana de ensayos empiece con un texto que ya de alguna forma sea el que va a quedarse un poco más. Pero no, me refiero, no, con los años no consigo yo que ese segundo texto incluso se ajuste también. Aún se le siguen quitando cosas y yo creo que el texto es parte, el texto tiene que ensayar igual que ensayan los actores, igual que ensaya la luz, igual que ensayan todos. Entonces, en esa parte, incluso hay veces que oye Juan, pásate por el ensayo y echa un vistazo porque esto o necesitamos una escena más que diga no sé qué, o esta escena, ¿qué te parece? En esa cuestión siempre hay como una ida y vuelta por eso, por lo mismo, porque todos tenemos que ensayar. Yo vengo de casa con una idea de marcaje que me parece que va a ser la leche, entro al ensayo y la cambio conforme estoy levantándome de la silla. O sea que ni siquiera he empezado a marcar y ya lo estoy cambiando, porque el lugar de creación verdaderamente es la sala de ensayo. Porque nunca sabes los actores que van a hacer, o que de repente qué juego aparece, o de repente cómo has ido dibujando las primeras o las segundas escenas, qué va a pasar después, o hay una cosa que en tu casa pensabas que venía después y luego ves un pase general y dices, madre mía, eso no va ahí, eso va después. Entonces yo creo, yo creo sobre todo en la creación en la sala de ensayo, o sea que hay como mucho trabajo previo para que luego en la sala de ensayo puedas soltarte y estar como libre. Con eso, la verdad es que con Juan se trabaja muy bien por esa parte de que el texto tenga como mucha elasticidad a la hora de hacer las cosas. Hay una cosa que a mí me gustó mucho en el Quijote y es que Juan marcó una escena final con esto que dice del Quijote crepuscular, donde aparecían unas cadenas que sonaban de fondo. Y él me lo contaba muchas veces. Yo aquí me imagino un sonido de unas cadenas que suenan de fondo. Cadenas, no, perdón. Unos latigazos, que son los latigazos de Sancho. Y unas cadenas y unos sonidos. Me contaba una cosa que yo no la veía para nada. O sea, yo me estaba contando eso y estaba pensando, me está contando unas cadenas de fondo. O sea, ¿cómo son una cadena de fondo? Y el otro día veía en Molina la obra de teatro y estaba sentado y pensaba, coño, las cadenas de fondo. O sea, que la idea que me contó no está en el sonido, está en la luz. O sea, me refiero, la luz es una luz como muy, pues eso, muy oscura. El final es como muy decrépito hacia dónde va. Entonces, al final de las conversaciones no van una o no van otras. O sea, a mí me gusta mucho La puerta abierta de Peter Brook, que cuenta el proceso de creación de escenografía de La Tempestad. Y dice, hicimos 2 semanas de improvisaciones. De esas 2 semanas de improvisaciones, nada subió al escenario. Pero si no hubiésemos hecho esto, no hubiésemos llegado a tal sitio. Si no hubiésemos hecho otro, no hubiésemos llegado a tal sitio. Entonces, al final, en los procesos creativos, todo suma. Y esas imágenes que de alguna forma alguien te cuenta, en este caso, o sea, que el dramaturgo se imagina, a veces
no van a la escena exactamente como tú has pensado, o sea, como el dramaturgo ha pensado, pero sí que queda el aire o la sensación o ha quedado impregnado el momento que va a ser así, que el final es como particularmente lento y tenebroso y ese momento un poco del rezo de Sancho y Cervantes hacia el Quijote que se está muriendo. Desde luego es un proceso muy vivo, el estar continuamente intercambiando ideas, intercambiando pues eso, procesos, pues hace que todo esté vivo y esté en ebullición, ¿no? Y es verdad que para eso Juan es muy generoso, doy fe que es un autor generosísimo y que sabe para dónde, sabe enfocar y direccionar su trabajo escénicamente, ¿no? Tiene muy claro hacia dónde va dirigido y es verdad que en ese sentido es muy, muy generoso. ¿Queréis preguntar algo? Yo también quería comentarle a Jorge en relación a la escenografía, que me resultó maravillosa. Yo creo que una de las escenografías que más me han gustado en los últimos años, la conjunción de la escenografía con la iluminación, ¿vale? Pero la escenografía en sí, sí estoy de acuerdo con lo que comentaba Oriol del tema de la imagen geométricas que tienden a ser frías, no sé, a mí por lo menos algo muy geométrico me resulta frío, pero sin embargo la calidad de la madera, no sé, lo que era la propuesta lo hacía algo tan poético, tan bello, es que era una imagen bella tras imagen bella. Y sobre todo cómo se va poco a poco desplegando, desarrollando la escenografía, cómo se parte simplemente de ese molino inicial que también comparto con Encarna. Me encantó esa precisión milimétrica, que resultaba visualmente maravillosa. Y cómo va poco a poco de esa plataforma en el suelo, cómo va poco a poco creciendo, ampliándose, desarrollándose, creando espacios oníricos impresionantes desde figuras puramente geométricas y frías, que me resultó fantástica. Es simplemente una apreciación. Es el propio final. Vamos, cuando ves que se va a tumbar el Quijote ahí, dices, madre mía, esto ni los faquires, porque ves esa almohada cuadrada, pero de repente cobra todo un relieve y una proyección y una poesía que te olvidas de todo lo demás, ¿no? Es verdad, son imágenes riquísimas y bueno, y yo la verdad es que como no entiendo el teatro sin poesía y ahí vi tanta, pues me emociono muchísimo con la función. Aquí Alfredo. destacar el trabajo de Pepe, que es el que ha fabricado la escenografía. Lo digo porque Sí, bueno. el módulo a la hora de pensarlo y diseñarlo, que estaba como muy dibujado y todo eso, pero no teníamos ni idea de cómo ese módulo iba a funcionar, ni cuánto iba a pesar, ni de alguna forma la idea estaba dibujadito ahí en el 3D, todo puesto en su sitio, pero hacía falta la precisión de Pepe para decir, mira, y además es que yo recuerdo con la primera vez que lo vi en el taller, dije, no me lo podía imaginar, o sea, no me podía imaginar que fuera como tan preciso a como de alguna forma hubiésemos pensado que fuera, y luego toda la buena voluntad de los actores. Lo digo porque Clavileño está ahí gracias a Jacobo, porque hay que estar cachas para hacer lo que hace Jacobo en un momento dado y no formamos clavileños si no tengo un actor que está potente, ¿vale? Para hacer la cosa. Bueno, los tres, porque acaban agotados de para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Yo recuerdo a Sergio, había una escena que le decía, Sergio, no te voy a sacar de escena. Y decía, Jorge, por favor, que necesito salir a beber agua. Déjame salir antes del final. Ya, pero es que te vas fuera y luego entras y es largo. Sí, sí, pero tengo que beber agua, que viene el final. Estuve viendo. O sea, que los llevaba como bastante agotados porque, claro, hacen de ellos, del caballo, se cambian los personajes y hay que pensar que Sergio sale 2 veces de escena, nada más. Sale en la cueva de previo a la cueva de Montesinos y luego ese momento final que le damos para que beba agua y prepare el final, porque es un final muy difícil. Y aquí alabar, lo digo porque yo de lo que más orgulloso estoy de este montaje es del trabajo en equipo. O sea, me refiero que creo que todas las piezas encajaron muy bien. Entonces yo creo que desde la producción, a los actores, al texto, al espacio sonoro, o sea, que todas las piezas encajaron muy bien y todo el mundo hizo muy bien su trabajo. Y esa forma que tuvo Sergio de hacer... Yo le pedí una cosa y yo cada vez que la veo digo, hay que ver lo bien que ejecuta. Y es que el Quijote se cansa de ser Quijote. Llega un momento que ya está hasta los narices de vagar por los lugares, y no solo de vagar, sino que vaguen y digan, hola, Quijote, es como si fuera un famoso que ya está hasta las narices de que lo llamen. Entonces, él dice esa cuestión ya como agotado, consumido ya por el tiempo, pequeño, que yo cuando lo veo entrar en su casa, que entra en la alfombra al final y da ese pasito que dices que ya es que
que ya no queda nada del Quijote cuando vuelve a su casa, toda esa narrativa es gracias a él y a la capacidad que tuvo. Y luego las apuestas de algunas cosas como el poema final, que yo no lo tenía claro hasta que Sergio no lo hizo. O sea que después de que el Quijote, después de que Sancho carga el Quijote, venía el poema final, que yo muchas veces lo decía, yo no sé si entra este poema aquí en este final, pero entra porque Sergio lo supo hacer muy bien. O sea, entra porque todos nos quedamos embelesados oyéndole y oyéndolo hablar en esa calle de luz y solo él, porque está solo él en el escenario en ese momento, y ya es lo último que nos va a decir con sentido antes ya de morir. Alfredo quería preguntar algo. No, nada, realmente antes quería sumarme a lo que habían comentado Encarna y Rocío. Me pareció un espectáculo bellísimo, emocionante. Es curioso que hayas dicho que se haya buscado la frialdad y la oscuridad, y sin embargo las imágenes son cálidas, no son frías, son tremendamente cálidas. El invento de ese túmulo que tú has dicho que apareció en tu cabeza por la cueva de Montesinos, y luego a partir de la cueva de Montesinos, qué estupenda utilización. O sea, ese invento del maligno, yo creo que el Quijote le llamaría invento del maligno, ¿no? Porque es un invento en escena realmente con una presencia espectacular, y luego las soluciones escénicas a las que llegas creando los cuadros que creas a partir del módulo. Estoy completamente de acuerdo que, desde luego, y con lo que estáis diciendo, que debe ser un espectáculo vivo. No podría haber sido de otra manera si no hubiera sido un proceso abierto y vivo. Desde el mismo momento en que tenéis que poneros de acuerdo en algo tan difícil como qué escenas vais a utilizar para contar ese camino hacia la muerte, y luego hasta llegar al proceso de los ensayos, donde tengo que felicitar a Sergio. Un abrazo enorme, enhorabuena por el trabajazo, y desde luego el trabajo de Sergio tampoco es posible sin la calidez y la altura del trabajo de Jacobo y de Manuel. Nada, que mis felicitaciones, porque la verdad es que cualquier duda que pudiera tener ya no puedo preguntar nada porque os he escuchado y me la habéis resuelto, que me hiciste pasar un rato estupendo. Enhorabuena. Gracias. Pues, muchas gracias. Sí, Diego Sí, que... no, se me escucha, tengo que hablar bajito, estoy un poco acá en la muy bien. oscuridad. Sí, se te oye muy bien y se te ve. Un saludo especial a Juan, que es el que conozco de todos, pero bueno, a todos. A mí me encantó mucho. Yo, como experiencia como espectador, es haber visto una obra muy, muy lúdica, donde se los ve a los actores disfrutando, con una puesta de escena alucinante. La música, me encantaría tener la playlist de esa música. Un final que me emocionó, porque una de las primeras cosas que hice al llegar a España fue a visitar a Alcalá de Henares, a la casa de Cervantes, así que ese final fue tremendo. Nosotros en Argentina lo estudiamos en la secundaria, pero bueno, ya saben ustedes que el Quijote es una figura no solamente de España, sino universal. Entonces le quería preguntar si siendo español, digamos, el Quijote es un personaje que tarde o temprano te tienes que encontrar con él. Y también otra pregunta es, ¿qué les dejó al hacer esta obra? ¿Qué percepción de Cervantes, de Quijote personaje y de Quijote obra, este redescubrimiento? Y Juan decía de que daba para un ensayo. Esas son dos cuestiones que me gustaría saber. Perdona, Diego, ¿la pregunta la diriges a los dos? Sí, sí. Ataca, vale. Juan. Pues yo, después de hacer ese acercamiento tan detallado, bueno, todo lo que nos permitió ese año, ¿no? de indagar en el Quijote, y decirte que disfruté otra vez como un enano cuando lo volví a leer, releer, ¿no? Había capítulos, pasajes que leíamos mucho porque era, ¿no?, en donde queríamos ahí clavar nuestro colmillo teatral. Pues que es algo apabullante. O sea, mi sensación es, a partir de aquí, humildad, porque trabajamos y escribimos mucho, todo lo que queramos, pero es que, como es, ¿no?, es que ya hacemos
y no es algo mío, ¿no? Que ya es una corriente, yo lo estoy escuchando ya muchos creadores, es que estamos copiando y copiando, que nos creemos originales, pero no lo somos tanto, porque, ¿no? Y el Quijote es la mejor muestra de ello. Lo que os decía, ¿no? De todas las formas narrativas, de la riqueza que tiene, sin complejos, de pronto meter una historia que a lo mejor no tiene, ¿no? Que no tiene nada que ver, dedicarle páginas y páginas a otra historia y después continuar con las andanzas del Quijote. Había uno de los aspectos que no recuerdo si lo hemos llegado a comentar. Sí, lo ha comentado Jorge, que de pronto descubríamos, conforme leíamos, sobre todo la segunda parte, y que nos flipaba, y era decir, aquí está el meollo, ¿no? de lo que queremos contar y de muchas de nuestras inquietudes en general. Y es que el Quijote en la segunda parte es más, o sea, es el personaje más demencial, pero es el que ve la realidad tal y como es, ¿no? Le sorprende, o sea, él le sorprende que... y bueno, y el detonante el arranque de nuestra obra es una mentira, o sea, de Sancho. Imagínate Sancho, hacedor de ficción, dentro del Quijote, le dice, esa es su amada, y el Quijote la ve tal y como es, pues nada agradecida, claro, y ahí su cruzada es, se empecina en volver a tornarla hermosa, y eso nos lleva hasta ¿no? Todo nuestro arco está hecho ahí, ¿no? En el que todos los demás están creando ficción alrededor de Don Quijote, que se supone que es el que más fantasea, el que está loco. Eso es fascinante. No sé, a mí el Quijote me deja aprendizajes, ganas de volver a ver todos los montajes que se hagan, y qué duda cabe dentro de unos años volver a leerla. Nada, aprender y disfrutar. Sí, yo creo que no igual que los ingleses lo saben hacer muy bien y ponen en una plaza Shakespeare y se oye por todo el mundo, el Quijote evidentemente es un libro aclamado y famoso, pero yo creo que no nos damos cuenta hasta qué punto el Quijote es un patrimonio universal que tenemos los españoles, que probablemente le pega 20 patadas a cualquier historia de la literatura de cualquier país. O sea, me refiero, en el Quijote, bueno, ya lo decían, decía Pérez Reverte, como diciendo, en el Quijote está todo, es como el Quijote empieza y termina la literatura española porque tienes ejemplos para absolutamente todo lo que quieras contar dentro del Quijote, y sobre todo esa segunda parte del Quijote, que es como una clase de narrativas, como si quieres una clase de narrativa, te vas al Quijote. A mí hay una cosa que me gustó mucho descubrir, y lo veo en la gente cuando va al Quijote, el final, porque lo comentábamos antes, es que yo le comentaba a Sergio, es que se está muriendo un familiar. Se está muriendo un familiar de todos los que estamos aquí en el patio de butacas. Porque que se muera el Quijote es que se muera mi abuelo o mi tío, o que se muera el Quijote es alguien de mi familia que se muere. Yo creo que el final, aparte de lo que nosotros hayamos conseguido hacer con la puesta en escena, es una cuestión de que verdaderamente se muere una persona cercana a todos y que todos la conocemos, y que además hay una cosa que yo espero sí que haber conseguido en el montaje, o me gustaría haberlo conseguido, es este deseo de que él quiere volver a Dulcinea Hermosa y está con esa enajenación. Pero hay un momento en la obra de teatro que para mí está colocado en Los Duques, que es cuando verdaderamente nosotros, como patio de butacas, tendríamos que tener el deseo que verdaderamente tornara a volver a ser hermosa. Yo tengo la esperanza de que el patio de butacas piense que ese calvo que hay en el escenario pueda ser, por favor, que vuelva a ser hermosa, y así terminen las angustias de este señor. Porque ya llega un momento que pasas de la risa a la lástima, y llega un momento que ya lo ves como un personaje en el cual ya es como que te dan ganas más de abrazarle que de alejarte de él. La obra empieza con un Quijote agresivo, que no hay quien se acerque a él, y termina con un familiar que a todos nos da pena y que queremos que se deje, o sea, que tenemos un sentimiento un poco encontrado. No queremos que esté cuerdo, pero no queremos que sufra más. Que, por cierto, hay una cosa que no hemos indicado, es que en el Quijote original no termina así la cosa. Quijote original, Quijote muere cuerdo. Hay una escena que decidimos no poner, entendimos que era una escena que estaba colocada ahí por la censura, o sea que de alguna forma el propio Cervantes se desdice de todo lo que ha dicho y hecho, porque en el Quijote se mete con el clérigo, se mete con los poderosos, se mete con un montón de gente, pero si se ha metido un loco,
que además al final, en el último capítulo, reniega de todo lo que ha hecho, pues entendíamos que estaba más colocada por eso que por una voluntad particular del Quijote de decir, oye, mira, de Cervantes, de decir, mira, quiero que termine así. Entendíamos que era mucho más bonito que muriese con ese grito de Dulcinea y que muriese un poco utópico, pensando en que finalmente la vería en algún momento tornar hermosa. Como Jorge o gracias, Encarna, o Juan, o los dos, pero ¿cómo os ponéis de acuerdo en los criterios? ¿Cuáles son los criterios para la selección de pasajes? Es que me parece complicado porque es tan rico. Pues, hablabas de los grandes éxitos y efectivamente. Entonces, ¿cómo es el diálogo entre vosotros? ¿En qué momento? ¿Qué criterios ponéis encima de la mesa para decir estos son los pasajes a escoger? hombre, con los de ese grandes éxitos de la primera parte que tú dices, no hubo, salió en una conversación, en una reunión, y los elegimos, 6, 7, que luego se fueron quedando menos, ¿no? Porque no había, la escena no podía ser, prólogo no podía ser muy larga. Pues nada, ahí los hablamos, ¿no? Hablamos así un poco en plan, que estuvimos hablando de los 40 principales, ¿no? Bueno, sin frivolizar, pero con cierto divertimento. Sí, ¿a ti cuál más te gusta? Yo siempre que pienso en el Quijote pienso en este. Bueno, y ahí entre los dos hicimos una selección. Luego ya todo lo que es el grueso de la obra, sobre todo centrada en la segunda parte, pues está hecho a partir, ¿no? Versiones y versiones a partir de la primera que yo entregué, que era como el doble de lo que ha quedado. O el, no, sí, Jorge se acordará más. Al final en texto final, ya ¿no? impreso ¿no? de lo que hay ahora mismo en escena, no sé si son 20 y pocos folios, y había unos 60. Pues eso, pues, ensayos, tijera, aquí se alarga, aquí Jorge me consulta, Juan, esto se va a quedar, pues, volvemos a sentarnos, volvemos a hablar, pues así, ¿no? Como dice Jorge, picando piedra. Hay un que le gusta decir a él mucho, picando piedra. Picando piedra, sí. Hay una base, porque hay un desarrollo temático y un desarrollo argumental. Entonces también es verdad que fueron cayendo aquellas que no hacían avanzar la historia o que de alguna forma no venían. Porque de alguna forma al final quedó como muy presente, y eso fue más en las primeras lecturas y tal, como claro, que tenía que quedar claro el tema de Dulcinea, que está presente todo el rato, el tema de la cueva de Montesinos, si lo que ha visto dentro de la cueva de Montesinos es verdad o es mentira, y todo eso está desarrollado durante la obra. Y todo esto, bueno, que es básicamente eso, el juego, el desarrollo temático es la idea de la ficción. Entonces, ¿podemos cerrar la puerta? Sí, gracias. Entonces, había varias escenas incluso que llegaron al preestreno. O sea, que hicimos un preestreno y luego después del preestreno nos cargamos como unos 10 minutos de montaje. Porque yo entendía que tenía que entrar la ínsula barataria, o sea, que no podíamos contar el Quijote, sobre todo con esta idea de ficción y tal, sin la ínsula barataria. Pero finalmente la ínsula barataria cayó porque el protagonista de esta obra es el Quijote, no Sancho. O sea que al final dices, te tienes que centrar en uno, dices, pues bueno, pues es Quijote más Sancho. A eso me refería. A eso me refería. Es más que atender a los pasajes más importantes que quisiera relatar, atendisteis más, imagino, a aquellos que servían a vuestra idea, ¿no? Claro, que había un desarrollo del argumento y del tema para tirar para adelante. Y eso incluso había algunos que nos parecía bien. Lo que pareció que es una cosa como curiosa de ver. Del preestreno al estreno cayeron dos cosas fundamentales. Uno fue la ínsula barataria porque se nos iba de tiempo. Me refiero, teníamos un montaje de hora 25-30. Yo pensaba que estaba bien, pero al final dijimos, mira, nos costó horrores y la ínsula barataria, que ya estaba como ensayadísima, cayó y luego no pasaba nada, porque en realidad la resolvimos de una manera en la cual parece que va a ir a la ínsula y finalmente Sancho le dice, oye, mira, no, me quedo aquí con el Quijote, porque curiosamente el Quijote le dice el final. El Quijote le dice la libertad, Sancho, eso es lo que en el original le dice una vez que sale de la ínsula barataria, y eso es lo que le convence para quedarse. Y luego hay una cosa que yo creo que es importante que quitamos, es que del principio tardábamos mucho en llegar a la escena de Dulcinea, porque teníamos ahí un previo de recuerdo de la carta que yo te mandé, entonces había como un flashback al momento en el cual Sancho va con la carta, y ahí tenemos una escena. Pero ¿qué pasaba? Que tardábamos mucho en llegar a la escena. Entonces, como empezamos de una manera así un poco
no sé cómo decirlo, muy formal, cuando la comedia está un pelín escondida. Tardábamos mucho a llegar al momento de decir, chicos, que esto es jiji, jaja, o sea, que en realidad vamos a jugar un poco a que nos riamos. Entonces, tardaba mucho el público en entrar y pensamos que tenía que entrar antes en la escena de Dulcinea, pegamos un tajo ahí para que entrara rápida la escena de Dulcinea y todo el mundo supiera de qué palo íbamos a jugar, que es el palo del Quijote, básicamente, que es las dos. O sea, vamos a hacer tragicomedia, o sea, bueno, tragicomedia, vamos a hacer un drama o una tragedia, pero en la cual tú te puedes reír, que no pasa nada, que hay bromas, que todo esto va un poco de coña y ya nos pondremos serios al final. Pero como decía, al final es mucho, o sea, la sala de ensayo es el lugar donde prueba y error. Yo intento no hacer trabajar demasiado a los actores con el cual de memorizar y quitar, pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta porque me gusta mucho probar las cosas e intento quitar lo antes posible. O sea, con el tiempo me voy curando un poquito y les corto antes de... Pero luego al final es como, oye, mira, lo siento, pero llevamos 3 días ensayando esto, va fuera. Porque no va, ¿vale? Y yo creo que también al final es que cuando ves es como si, yo qué sé, yo he visto, yo siempre le digo a los alumnos el mismo ejemplo. Yo me fui al Reina Sofía a ver el Guernica y digo yo que el señor Picasso habrá hecho un montón de pruebas del Guernica. Antes en pequeño, no sé qué, para pintar el Guernica. Si te fijas en el Guernica está lleno de correcciones en grande. O sea, como cuando lo ves en directo, cuando se ve en online no se puede ver. Pero cuando se ve en directo, te ves, como es blanco y negro, detrás del blanco se ven un montón de rayas de correcciones que ha hecho Picasso. Entiendo yo que cuando lo vería grande, diría, ostras, esto va para allá, esto va para acá. Entonces yo creo que también hay un proceso, un poco los actores tienen que entender y soportar, que entiendo que es una puñeta, de venga chicos, lo siento, pero esto no va. O esto sí va. Yo con el tiempo creo que poco a poco me voy curando un poco, voy siendo un pelín, voy acercando más la solución final sin tanto follón, pero yo no quiero renunciar a este vaivén de los ensayos porque creo que da muchos frutos. Bueno, como decía Peter Brook, haces líneas en un papel y haces flechas que van de un sitio a otro y luego llegas al ensayo y no son flechas, son personas, son actores. Sí, porque no pintas, o sea, porque no esculpes en piedra. Claro. Trabajas con actores. Y también tienes que prever qué te van a dar los actores, en qué momento del proceso de ensayo están y si van a conseguir o no van a conseguir. Yo, no, de verdad, o sea, que los trabajos intermedios ves la escena y dices, pero te la tienes que imaginar pensando que luego lo van a hacer mucho mejor. Entonces dices, ¿la quitas ahora, no la quitas? Yo creo que esa parte siempre es un poco difícil por parte del director tener que tomar decisiones antes de que los actores hayan terminado todo el trabajo. Y luego de repente cuando todo está en conjunto, todo el mundo ya está a full, pues a lo mejor te das cuenta que has explicado una cosa de más porque ya el actor la está haciendo y ahí es cuando viene un poquito el decir, bueno, lo siento, pero os voy a quitar este trocito de aquí y este trocito de aquí porque así encaja todo mejor. Un día tenemos que hacer, Rocío, perdonad, el encuentro ese con actores y directores para que se caguen en la otra parte y claro, que nos digan, cabrones, que nos cambiáis las cosas cuando, ¿no? Eso estaba pensando, yo digo, yo creo que todos los directores estamos de acuerdo con Jorge, no sé yo los actores lo que opinan. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que los que somos un ratito directores y un ratito actores tenemos como una dicotomía ahí que vamos a terminar en el psiquiátrico, que no es mal sitio. A mí por alusiones me gustaría oír un poco a Sergio y a Manuel, que nos cuenten ellos cuál ha sido su proceso y cómo ha vivido esos borrones y cuentas nuevas. Sergio, venga, o Manuel. Sergio se ha quitado el vídeo, ha dicho me voy. Ahí. Hola, sí. Hola, Manuel, hola, Sergio. Hola. Bueno, no sé, no esperaba yo hablar, estoy muy entretenido escuchando y bueno, y muy feliz de todo lo que oigo, pero no esperaba hablar, no sé qué decir. Yo lo único que puedo decir es que para mí es un placer, es un regalo haberme encontrado con este personaje y con este proyecto y que me hace muy feliz y que hay un punto de inflexión, lo digo siempre, en mi carrera, en mi profesión, en mi trayectoria a lo largo del tiempo con este trabajo y con este proyecto y sobre todo el mérito principalmente es un trabajo en equipo y el mérito sobre todo para mí personalmente es de Jorge, ¿no? Porque Jorge ha sido quien en mi trabajo personal me ha ayudado y ha hecho que saliera este Quijote que hago. Y
en fin, pues eso, lo que acaba de decir es cierto, ¿no? Que los actores pues, sufrimos esa parte de esos cambios a última hora o esas partes que se memorizan y que a veces cuesta tanto trabajo. Hay escenas que por lo que sea cuesta mucho trabajo memorizar y hay que dedicarle muchas horas y luego a lo mejor se cambian o directamente se quitan. Pero bueno, forma parte del proceso, forma parte del trabajo y así pues lo entendemos y lo aceptamos y poco más que decir. Cuando un proyecto es tan bonito y te hace crecer tanto y te hace disfrutar tanto, bueno, palos con gusto no duelen. Por tanto, ojalá todos los proyectos en los que estuviera, ojalá sean muchos, pues fueran siempre de esta calidad y tanto profesional como humana, desde luego, porque el equipo que hay en Otro Quijote Más, desde el primero hasta el último, técnicos, actores, resto de compañía, ¿verdad? Somos ahí una familia y eso es importantísimo. Yo he tenido la suerte, el privilegio de trabajar en muchos proyectos ya a lo largo de los años y no siempre se da de esa forma, con esa intensidad. Casi siempre, pero bueno, en este caso eso es lo que a mi juicio hizo posible que el resultado fuera ese. Y evidentemente pues la maravilla del texto de Juan y bueno y del Quijote de Cervantes, que es una maravilla, es que es algo es que lo cojas por donde lo cojas, es que para mí fue un reencuentro con el Quijote. Yo el Quijote lo tenía un poco olvidado, ¿no? De la época de secundaria y siempre en esa época te resulta un poco ladrillo, ¿no? Cuando lo tienes que estudiar a la fuerza, por obligación, pues para aprobar el examen y ya, pues ahora ya con la madurez, este reencuentro con el Quijote ha sido una maravilla, un privilegio es una lección de vida. El Quijote es una lección de vida, lo tomes por donde lo tomes. Y es tan actual, es tan tremendamente actual que es una gozada. Así que yo estoy inmensamente agradecido de disfrutar de este montaje, larga vida a Otro Quijote Más y poco más que decir. Que gracias. Gracias a ti, Sergio, gracias a ti por tu interpretación. Pero Emmanuel, el muñeco de vudú de Jorge no nos ha dicho dónde lo guarda. Emmanuel, ¿tú quieres comentarnos algo? Seguro que también tienes cosas que decir. Nada, suscribo las palabras de Sergio. La verdad es que ha sido un trabajo súper enriquecedor para todos, el tener la suerte de trabajar con todos los compañeros. Y al respecto de lo que estabais comentando, de los cortes y tal, es cierto que en este proceso, tanto Jorge como Juan y tal, que venía bastante a los ensayos y eso nos daba cierta seguridad al resto del equipo, el ver que la obra era algo vivo, no algo totalmente cerrado. Jorge trabajaba, como digo, con mucha seguridad, entonces, no sé, conocían ellos también el texto y consiguieron transmitirnos ese amor, ese enamoramiento que habían tenido con el texto, que no fue difícil desprenderse de escenas. Yo soy el principal damnificado de la ínsula y de lo de la carta y tal, porque eran las escenas de Sancho, pero es verdad que pasó el preestreno y Jorge me decía, me cogió con cierta como lástima, como hostia, este tío me va a matar, ¿no? Y me dijo, Emmanuel, mira, y le dije, no, tío, si es que hay que quitarlo, o sea, la historia lo pide que se quitara y tal. Entonces el montaje fue avanzando hacia esos sitios. Y nada, bueno, como experiencia global, pues eso, yo estoy súper encantado y muy, muy, muy agradecido a Nacho, a Jorge, a Juan, a Sergio, a Jacobo y tal, a todos los que han participado en el proceso de haber aprendido tanto en tan poco tiempo. Muy importante, quiero destacar muy importante la labor de David Terol, que a veces se me olvida. Importantísimo, David, importantísimo. Sí, David no solo hizo el espacio sonoro, sino que hizo de adjunto de la dirección, o sea, que hizo esas dos labores y hace la parte un poco también de dirección de actores, sobre todo con los chicos, y estuvimos los dos ahí mano a mano
pensando en cómo llevar los personajes, dónde ir y todo eso, que siempre David es el hombre en las sombras, siempre lo tengo como detrás, y es bastante difícil encontrar personas a las cuales les puedes dejar un ensayo, es como, llévalo tú, ahora vengo yo más tarde, tengo clase y luego entro yo, y saber que está ahí al pie del cañón y que juega con tus juguetes, o sea que eso a nivel creativo es difícil. También, por ejemplo, con Roberto, que lo tenemos ahora mismo llevando las luces. A mí me cuesta mucho encontrar también técnicos que luego reproduzcan la luz como tú lo has pensado. Entonces, y que le tengan el cariño y que sepan que tienen que hacer la adaptación y que luego los niveles de luz vayan a quedar como tienen que quedar. Igual que nombraba antes a Pepe, es que hay veces que o el equipo está para, de alguna forma, ser las extensiones de lo que todo el mundo está pensando para que todo el mundo todo se ejecute bien y es, de alguna forma, la conjunción de los astros que ha pasado en Otro Quijote Más también es que todos somos, estaba pensando ahora mismo, cuando estaba hablando oír a Emanuel y a Sergio, es que hay un espécimen en particular en la Tierra que es la gente de teatro o el hombre de teatro o la mujer de teatro, o sea, que hay un espécimen particular que es el ser de teatro. Y cuando te los encuentras, no hay discusión que valga, porque todos sabemos que la cuestión es hacer disfrutar al patio de butacas. No hay punto medio. Entonces, la cuestión es que todo el mundo sabe que todas las decisiones que se están tomando es por el bien del producto general y no hay como es que yo, es que tú, es que no sé qué, es que es la obra lo que tiene que funcionar. Y como lo que me comentaba Manuel, es que tenían que caer las escenas y él lo sabía igual porque él es un tío de teatro y sabe, él tiene como una imagen mucho del proceso como global o de lo que está pasando no solo en mi papel, sino lo que está pasando en la obra al completo, que eso se le da muy bien. Y sabes que, bueno, pues tiene que caer, te duele, no sé qué. Bueno, solo hay que decir que cayeron el 70% de las proyecciones, o sea, y me las quité yo, o sea, yo me reventé el 70% de las proyecciones que tenía planteadas, pero entendimos que no tenía que venir fondo blanco, que tenía que venir fondo negro, y por colocar el fondo negro las proyecciones no se veían y no pasa nada, nos las cargamos y no pasa nada, no hay proyecciones más que la proyección del Quijote del Maese Pedro y ya está, es como parte del proceso se cae. Lo pruebas, no funciona y ahí vas. Pues si alguien quiere añadir algo más, alguien quiere preguntar algo más. Sí, Tomás está ahí. Tomás, por aquí. Vale, yo quería hacer una pregunta sobre el vestuario, ¿no? Sobre qué ha llevado a construirlo de tal manera o elegir determinados colores, determinadas texturas. Y luego, aparte de eso, cómo se construye y se deconstruye la figura que todos conocemos como Quijote a nivel de vestuario, creando unas líneas que sí nos vemos que están en un imaginario colectivo, pero que de repente yo veía que se rompían con determinados apliques en los hombros o de determinadas formas, o incluso los tejidos te tocaban cosas distintas. Y cómo se jugaba con esos dos mundos, tanto ese mundo que reprime a lo antiguo, que nos lleva a lo antiguo a un estado, digamos, más medieval, con el contraste del narrador, que era más moderno, incluso en algunos puntos parecía en algún momento futurista, con esos tonos plata o esos tonos o esos elementos que podían reflejar incluso la luz. ¿Cómo ha sido la idea? ¿Cómo se ha ido construyendo todo ese sistema de vestuario? Ya está. O sea, ahí me quedo. Muchas gracias, Tomás. Pues el vestuario lo hizo Pedro Lobo. Bueno, en realidad Pedro Lobo lo que hizo fue el diseño del Quijote y de Sancho. Entonces, la idea original a la hora de hacer el planteamiento era intentar que el Quijote y Sancho fueran estos personajes del imaginario colectivo, pero no caer en hacer intentar que el vestuario tuviera un pelín de modernidad, que no fuera como vamos a intentar hacer que esto tenga polo. Entonces él diseñó, de los dos figurines que vinieron, estaba esta idea del verde y marrón para Sancho como hombre de campo. Bueno, esa idea creo que se la lancé yo inicialmente, pero bueno, esa idea del azul para el Quijote, que es una cosa un poco extraña quizá a la hora de plantear el vestuario. Y él encontró esta tela que a mí me pareció muy bonita, donde hacía un vestuario que inicialmente teníamos un poco de miedo que pareciese un pijama, ¿vale? Pero que a la hora de colocarle los elementos externos, porque sí que es verdad que yo le pedí que la armadura fuera de verdad, no sé por qué, si os digo la verdad, pero me hacía gracia que la armadura fuera de verdad y oxidada, o sea, que tuviese esa idea de armadura oxidada,
Entonces construyó la armadura esta oxidada que sabíamos que le íbamos a deconstruir durante la obra. Iba a terminar el pijama, por eso me pareció bien que eso pareciese un pijama, porque al fin y al cabo iba a terminar un poco de pijama. Tampoco queríamos que, aunque evocara el pasado, no pareciera pasado, que esto es lo que me refería antes, sino me parecía bien que el vestuario tuviera un punto moderno tanto en Quijote como en Sancho. Quizá en Sancho queda como un poco más viejo, pero bueno, luego incluso Emanuel hizo algún cambio que fue de su cosecha y yo creo que se quedaron como equilibrados con el Quijote. La cuestión de Jacobo tiene una parte práctica también, es el hecho de que Jacobo tiene cambios de vestuario muy rápidos. Entonces tampoco puede generar un cambio muy grande de vestuario. Entonces se optó por hacer el blanco y negro para de alguna forma diferenciarlo de Quijote y Sancho. Y luego lleva como elementos que se van colocando encima. Lo que he comentado de los espejos, el caballero de los espejos, es una chaqueta de moto, directamente de motero, y encima de la chaqueta de motero lleva como una especie de, bueno, el PVC Milar, que es un reflectante, y luego lleva unas gafas de esquiador por esta idea de los reflejos, ¿vale? Con lo cual sí tiene un aspecto así como futurista, pero tiene una pretensión de ser que el Quijote está en el siglo XXI, o sea, como diciendo que los personajes con los que se va encontrando el Quijote son el siglo XXI. De ahí pasamos al maese Pedro, que lleva el fachaleco puesto con las gafas también, como de alguna forma para ocultar el personaje. Y finalmente creo que queda la duquesa, que nos quedó un poco oscurita además, podría haber sido un poco más blanca, pero también lleva un vestidito nada más que se pone encima. Pero era por el hecho de elemento que va colocándose encima y dentro de la gama de blanco y negro. No queríamos salirnos de la gama para que todos estuvieran construidos con blanco y negro o, bueno, con brillante. Y poco más. Sí que es verdad que en el proceso de ensayos encontramos que verdaderamente teníamos que quitarle todos los elementos al Quijote, porque creo que al principio moría con las espinilleras. Bueno, que las espinilleras nos dieron mucho trabajo. Y finalmente hicimos ese proceso de que se fuera quitando todos los elementos. No teníamos pensado mucho que tuviera el cuero puesto en la parte baja, pero finalmente fue completamente necesario porque el elemento metálico le reventaba la espinilla. Entonces hubo que colocar la espinillera para que de alguna forma pudiese tener... Y a mí me gustó porque quedaba con una bota alta, ¿vale? Y finalmente, bueno, se va quitando los elementos hasta el final. Y... bueno, y luego como los personajes son los caballos, o sea, los personajes hacen de caballo, pues salieron las alforjas para Sancho. Esa idea casi creo que viene por parte inicial. Salieron las alforjas y Pedro luego tuvo muy bien hacerlas así con ese material que nos remitía un poco a lo antiguo. Y colocarles unos zapatos que vamos reventando cada 2x3, es simplemente que llevan una plaquita metálica en la parte baja para que cuando ellos vayan andando suene el metal. Jacobo lleva unos zapatos de claqué como tal, pero el Quijote lleva unos zapatos que llevan una placa metálica que, bueno, nos la vamos rompiendo cada 3 o 4 bolos, pues vamos cambiándola. Porque, claro, le atizan y eso tiene una suela de goma y ahí la vamos cambiando. Pero bueno, esa era la idea de que se pudiera generar el caballo. Yo no veía el caballo como un elemento externo. Además, como Juan ya había planteado la escena de los caballos y existían y aparecían los caballos, pues ya parecía que cuadraba el círculo el hecho de que ellos fueran los caballos y luego finalmente vieras cómo ellos se transforman en los caballos dentro de este... Finalmente quedó como una especie de sueño de Sancho. No sé si he contestado... Okay. Bueno, pues ya son casi las 9:30. Yo creo que ha sido intenso e interesantísimo escucharos y bueno, pues me quedo dando las gracias por esa inmersión en este personaje tan maravilloso de nuestra literatura que, como habéis dicho, engloba y enmarca tantos temas de la literatura universal que podríamos hablar de todo a partir del Quijote. Y bueno, y también me quedo con esos hombres de teatro que aceptan los cambios, que aceptan el proceso vivo de la obra que se está gestando aquí y ahora. Y bueno, pues daros las gracias a todos por estar aquí, gracias por haber hecho este interesante debate y bueno, pues nada, hasta la próxima. Si queréis comentar algo más para cerrar, el director y el autor, si queréis comentar algo o cualquier persona para cerrar y si no, pues hasta la próxima, nos vemos pronto. Venga, hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego, hasta muchas luego. gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias y feliz de veros a todos. Hasta luego. Besitos. Buenas noches. Muchas gracias, Juan y Jorge. Muchas gracias. Manuel, A vosotras. Nacho, Sergi. Muchas placer. gracias. Isao, muchísimas gracias al Villa de Molina. Bueno, Isao. ahí estamos. Hasta Isao. luego. Gracias. Venga, hasta luego.